te lo digo yo, el señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale de los huevos, que por cierto es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad Fiscal Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO, porque es el que ha llevado el tema de los seres, ha sido el que ha llevado todo lo ha llevado él. A medida que vamos conociendo detalles que podamos conocer posteriormente, pueden cambiar los detalles que hemos conocido hasta ahora. Y esto ustedes lo tienen que saber. Por eso, siempre que hablamos del sumario, hablamos de el volumen de información que tenemos con nosotros hasta ahora y hemos leído. Porque nosotros nos tenemos que leer, claro, lógicamente, qué es lo que pone en el sumario. Con lo cual, esta es la información que les estamos dando, fotografiando ese sumario, la parte que hemos leído hasta ahora. Victoria Rosell, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hablando de estas reuniones entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez, ¿hay delito, Victoria? No se puede saber por la reunión en sí, desde luego no. Depende del objeto de la reunión. Sé que no les aporto mucho, pero mi experiencia lo que me dice es que cuando de verdad se trata de influir en causas judiciales, siempre se realiza desde dentro. Luego hay que saber si lo hacía efectivamente como parece por fuera y pretendía, como se está publicando, influir en Marchena, presidente entonces de la Sala Segunda y que era el candidato del Partido Popular, como sabemos todos, por aquel mensaje de Cosidó para presidir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, en Luzón, fiscal anticorrupción y previsiblemente uno de los candidatos a ser fiscal general del Estado si hay gobierno del Partido Popular. La UCO, dos fiscales como Ignacio Estampa, que le grabó, José Grinda, que niega haber sido objeto de ningún intento de cohecho ni de chantaje. O bien podría estar trabajando, parece que haya acuerdo y quizá pagos con Santos Cerdán, que a su vez, yo en mi cabeza de jurisdicción instructora intentando analizar, a su vez podría estar trabajando para el gobierno o pidiendo algo para el gobierno al que no pertenecía, para el partido o para sí mismo, que sabemos que no habían estallado, pero tenía casos en ciernes, ¿no? A su vez, la directora de la Guardia Civil, cuando eres un cargo público, creo que puedes recibir, y eso es institucional, y eso es en la sede de la institución, o tomar un café por fuera con alguien que te diga que está, como dijo en su día Leire Díez, escribiendo un libro o haciendo una investigación, o a su vez esto, ¿no? Trabajando para el partido, para Santos Cerdán. Yo sí que creo que el ministro del Interior se encuentra con un problema, pero el problema está sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional y se llama Kitchen y sus ramificaciones y lo que perviva de esa estructura que sí era desde dentro del Estado y por eso es tan grave y por eso puso en jaque, y lo que todavía perviva seguirá poniendo esa estructura, e incluso la democracia y su funcionamiento y el acceso a la justicia o su perversión por interés particular. La cuestión es que en uno de esos audios Leire Díez apunta directamente al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Ustedes lo conocen porque es un nombre recurrente. Él estuvo al frente de la investigación contra el fiscal general del Estado, en esta del caso Leire Díez, estuvo también en la investigación, la acabamos de escuchar declarar frente al juez en Badajoz, contra el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pues fíjese en la conversación que mantiene Leire Díez con el entonces capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes. Fíjense en lo que dice Yepes sobre Balas. Te lo digo yo, el señor Antonio Balas Capdevila, teniente coronel jefe del departamento, porque ese es el que hace lo que sale de los huevos, que por cierto es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad Fiscal Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo. Y será probablemente el próximo jefe de la UCO, porque es el que ha llevado el tema de los seres, ha sido el que ha llevado todo lo ha llevado él. ¿Cómo tenemos que entender, Pedro, estas palabras del entonces capitán Yepes, también de la Guardia Civil, sobre Antonio Balas, diciendo que él hacía lo que le daba la gana? Bueno, primero poner en cuarentena las palabras de una persona que está siendo investigada, que además está en tratos con una trama de corrupción
que intenta, y hemos visto que con poco éxito, influir en jueces y fiscales, y en ese sentido el perfil de Yepes es un tanto complicado como para creerlo, y más en el contexto que hace esas declaraciones. Si bien lo que ocurre con el teniente coronel Balas, que efectivamente está haciendo una descripción de cuál es su puesto, es el jefe directo de todas las investigaciones que han afectado al gobierno de gran relevancia mediática en los últimos tiempos, pues es ese. Y de hecho, pues por ejemplo, ahí yo creo que hay una cuestión muy controvertida en todo esto, que es cómo Balas encabeza la investigación que señala a la directora general de la Guardia Civil, al cuerpo al que él pertenece, porque el ofendido o el perjudicado por las maniobras de Leire Díaz, el principal era él. Y de alguna manera él está investigando algo que no le afecta a terceros, sino que esta vez es algo personal, que le afecta a él mismo, ¿no? Y él es el máximo responsable de que en un informe, como digo, se señale a la directora de la Guardia Civil, que no está investigada por el momento con los indicios que hay y que ya tenía el juez Pedraz en su mesa antes de que se produjeran los requerimientos del día 27 de mayo, pues es quien construye esa tesis de que Leire Díaz influía en Mercedes González, en la directora general de la Guardia Civil, y lo hace, como digo, con una dosis de voluntarismo que ya se ha detectado en él en otras cuestiones. El mismo día que se hacen los requerimientos en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, del PSOE y otros tantos, está declarando Balas, como hace en todos los casos, en persona, en el caso de David Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez. Y ahí deja dos titulares bastante importantes. Uno, que establece que el puesto se debió de crear por influencia política. Es una valoración, la Policía Judicial esperamos que aporte datos, pruebas que requiere, hace una valoración muy importante para llegar a la conclusión de que David Sánchez fue un enchufado. El teniente coronel Balas habló del carácter preeminente en la filtración del caso de la pareja de Ayuso por parte del fiscal general, una tesis que triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y acabó en condena, pero también era una valoración, y ahora hace una valoración respecto de que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil fueron por la influencia que tenía Leire Díaz con Mercedes González, porque se había reunido con ella y hablaba con terceros. Leire Díaz decía, hablaba con terceros que ella, bueno, pues amiga, confianza, cuando ya sabemos cómo presumía Leire Díaz de cosas que no eran ciertas porque han quedado acreditadas. Bueno, pues yo creo que eso nos lleva a un debate mucho más amplio sobre cómo los atestados policiales, no solo de la Guardia Civil, de la policía, no solo de este caso, no solo de los que afectan al gobierno, pues recogen valoraciones que no deberían, o que si están ahí, deberían ser rebatidas en un momento dado por fiscales y jueces que pueden aceptar o no, pero que estamos viendo que asumen, por lo menos de forma indiciaria, en esta fase de la investigación, como una verdad sobre la que trabajar. Esto, Victoria, es algo que ha sobrevolado mucho este programa en los últimos días, ¿no? Como un juez recoge la acusación, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, prácticamente la asume por completo, digamos, como un paso previo para comenzar a investigar y luego para confirmar si hay delito o si no hay delito. No sé si el hecho de que se esté haciendo esto a ojos de la opinión pública es lo que cambia las cosas y que es lo que sucede habitualmente. ¿Este es el procedimiento habitual, Victoria? No debería serlo. Efectivamente, lo que se está poniendo sobre la mesa es cuando la UCO desde dentro dice este hace lo que le sale de su arbitrio y es el jefe de Fiscalía Anticorrupción, etcétera, está indicando efectivamente que a la Fiscalía Anticorrupción u otras fiscalías o incluso los juzgados de instrucción y los centrales, digamos, se tragan todo lo que se escribe en atestados, y eso es lo que, insisto, se está juzgando en la Kitchen con intención política y no de descubrir delitos y de llevar los medios a lo que son prioridades en la política criminal de este país, ¿no? Lo que está diciendo es, si nos tragamos todo lo que se construye en un atestado, como pasaba en la Kitchen, y también su capacidad de arbitrio. Cuando el exdirector de la Guardia Civil está diciendo sobre el atestado del hermano del presidente del gobierno, ahí estos son, como dijo, prospectivos y malintencionados, estos atestados, claro, ahí tenemos un problema muy grave, porque no es lo mismo decir cuidado con esto, o paremos esto, o pongámonos de perfil, porque esto no tiene aspecto de delito, sino de otra cosa,
o pongámonos de perfil porque esto es delito y queremos apoyar al gobierno como hizo la anterior cúpula de Interior y más de 7 comisarios, ¿no? Y más personal que se está sentando hoy en el banquillo como presuntos delincuentes. Es que esa es la gran cuestión. ¿Quién dice la verdad? La UCO, que efectivamente hay otra cuestión de infracción del deber de neutralidad, porque tú no puedes investigarte a ti mismo. Nosotros, cuando tenemos algo de asuntos internos, algún policía nacional implicado, se lo encargamos a Guardia Civil. Quien tiene policía autonómica pues también puede jugar con esto, o incluso a unidades que vengan de servicios centrales, de Madrid, etcétera, ¿no? Nunca, jamás ponemos a un investigado con interés personal o incluso profesional o corporativo a investigar algo así. Así que la verdad es que aquí tengo más interrogantes que certezas, pero lo que se está diciendo es efectivamente poniendo en cuestión el nivel de arbitrio tolerable y si los jueces después analizan las deducciones de un atestado sobre hechos objetivos, que es lo que debe ser una deducción, o trabajan sobre una hipótesis que se va construyendo y sobre los indicios que buscas para reforzarla en una labor de autorrefuerzo de algo que ya has pensado primero. Eso no es un trabajo deductivo, eso es tener primero, eso es como vulgarmente se dice, tener primero la conclusión y luego vestir el muñeco. Y va a declarar después de que declare otro acusado en esta causa, el exsecretario de Organización del Partido Socialista de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que vamos a empezar a declarar ya prácticamente en cuestión de minutos. Juanra. Sí, eso es. El primero en declarar, como dice, será el que fue líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y también presidente de la Diputación Provincial cuando se produjo esta supuesta contratación irregular de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, que será el segundo en comparecer, y después de que lo hayan hecho en estos últimos días, desde el lunes, 42 testigos. Así comienzan hoy, por lo tanto, las declaraciones de los 11 acusados. El primero, como decimos, será Miguel Ángel Gallardo y le seguirá David Sánchez. Entre los 11 acusados también responsables políticos de la Diputación Provincial y otros cargos de la institución provincial. En la jornada de hoy vamos a ver de qué manera las defensas reconducen su estrategia después de que ayer hubiese un giro de guión por la declaración del teniente coronel Antonio Balas de la UCO, que apuntaba directamente a Miguel Ángel Gallardo como impulsor político de la contratación de David Sánchez. Como decimos, un giro de guión que llegó después de que en los días anteriores los testigos, funcionarios de la Diputación, desinflasen esa hipótesis al asegurar que todo el proceso de creación de la plaza y de contratación de David Sánchez respetó todo el procedimiento normativo, mientras que los directores de los conservatorios redujeron a rumores sin identificar esas impresiones que tenían sobre ese supuesto enchufe. Mientras aquí a esta hora, en las puertas de la Audiencia Provincial de Badajoz, miembros de Hazte Oír, una de las acusaciones en el juicio, protestan bajo el lema "No es fango, es corrupción", en alusión a los numerosos casos que rodean al presidente del Gobierno y al Partido Socialista. Como nos decía Juanra, prácticamente la totalidad de los testigos habían desinflado esas acusaciones contra el hermano del presidente del Gobierno, hasta que ayer llegó el teniente coronel Balas y declaró delante del juez. Y Balas señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo como creador de la plaza que desempeñó el hermano del presidente. ¿En qué se basa? En esto. Ese cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior, con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Este teniente coronel Balas es también el que está llevando el caso de Leire Díez. Entonces ayer se puso delante del juez y dijo: mire, es que se creó un puesto para el hermano del presidente, que dependía de la sección de cultura, pero que no lo pidió cultura. Así que tuvo que crearlo alguien superior. Y él une la línea de puntos y dice: Miguel Ángel Gallardo. Jordi Nieva, buen día. Gracias. Que no te había saludado todavía. ¿A ti qué te parece cómo ha realizado esa inferencia el teniente coronel Balas? Digo, porque esta es la inferencia básicamente que es la que sustenta la investigación policial. Bueno, a mí me parece la típica inferencia policial, incriminatoria,
que bueno, sostiene una hipótesis, por otra parte, pues absolutamente previsible que la hiciera, que la hiciera quien la hizo, porque confirma su propio informe y eso, a ver, no es que sea este caso, es que es lo que hace la policía en cualquier juicio, es decir, les citan a declarar. Muchas veces, sinceramente, no sé para qué, si al final lo que hacen es leer el informe que han hecho y luego en el juicio pues ratificarlo. Bueno, aquí quizás lo ha ratificado con un poquito más de literatura, teniendo en cuenta el caso del que se trata, pero bueno, ahí se ve claramente cómo la policía realmente, su misión no tiene que ser hacer conclusiones. Esa es labor de fiscales y jueces. La labor de la policía es recoger vestigios, recoger datos, ¿no? Porque claro, cuando empiezan a juntar los puntos de sus vestigios, pues ves que se van siempre a la opción más desagradable para la presunción de inocencia, y eso es justamente lo que no podemos hacer los juristas ni en general los ciudadanos, es decir, no respetar ese derecho fundamental, ¿no? Por tanto, a ver, lo que ayer hizo el teniente coronel, vamos, para mí era completamente previsible, pero bueno, tampoco creo que tenga una tremenda importancia para los tribunales. Hay que recordar muy claramente que la ley de enjuiciamiento criminal expresamente dice que el testimonio de un policía no vale más que el testimonio del resto, y si lo dice es por algo. Lo dice justamente porque sabe la ley, lo sabía ya en 1882, que evidentemente se le tendía a dar como más crédito a lo que dice una autoridad. Pues no lo tiene. Es un testimonio como el de cualquiera. Y hay que atender, por supuesto, a todos los que ha habido antes, y también hay que atender a la situación fáctica que existía en el momento del nombramiento, que era justamente, aquí estamos investigando, ¿ha habido un enchufe o no ha habido un enchufe? Oiga, en aquel caso concreto resulta que el supuesto enchufe pues es que no ya ni presidente del gobierno, sino que lo acaban de defenestrar con violencia de su partido, con lo cual, pues, en fin, yo creo que todo eso no puede pasar, no puede ser indiferente para la sentencia. A veces es muy interesante porque primero esta causa llega al juzgado por unos recortes de prensa de un pseudosindicato de extrema derecha. Y una denuncia hecha por Podemos, Silvia, también, ¿eh? Sí, pero digo, cuando el sindicato de extrema derecha, pseudosindicato de extrema derecha, va ante el juez con esos recortes de prensa falsos, ya cuando llegan y lo analiza la jueza, ya hay otro que le levanta dentro de instrucción uno de los delitos. Y es cierto lo que dice Maite, es que lo han avalado bastantes jueces, ha llegado al juicio y justo cuando ha comenzado el juicio, el juez le ha quitado uno de los delitos. Dice, pero si ha prescrito. Efectivamente. Digo, y los jueces, efectivamente, Maite, que citas y que han seguido, que han velado, digamos, por la limpieza del proceso, ¿no se dieron cuenta de todo esto? Y luego también un poco por enmarcar, porque es cierto, ¿no? Y Jordi Nieva siempre nos dice, no, es que estas son investigaciones policiales y tal. Estamos hablando del teniente coronel Balas, un miembro de la UCO. Él está... Lo cierto es que bueno, él está al frente de distintas investigaciones, Jordi. Está en la del hermano del presidente del gobierno, está en la de Leire Díez, está en la del fiscal general del Estado. Por supuesto, todo el respeto, ¿no?, decía Maite, como investigador, pero es que ha cometido errores de bulto. En el caso del fiscal general del Estado, cortó una conversación que sobre Pilar Rodríguez, ¿no?, que estaba en la fiscalía, que claro, cortando esa conversación daba la sensación que de alguna forma estaba implicada. Pero claro, cuando se descubre toda la conversación, es que la señora había ido al oftalmólogo y le decía el otro compañero, vuelve pronto que te necesitamos, pero Balas se quedó con vuelve pronto que te vamos a necesitar. Y claro, el teniente coronel Balas, seguro que lo recuerdan, cuando declaró en el Tribunal Supremo por el caso del fiscal general del Estado, es este miembro de la UCO que cuando dice, oiga, la UCO no realiza investigaciones prospectivas, arranca la carcajada de todos los presentes allí en ese juicio. Es que quiero decir, porque muchas veces, Jordi, es importante también conocer la relación de los investigadores, de los investigados y también de un historial, digamos, de ciertos errores en la investigación que puede tener una persona como el teniente coronel Balas. Y que los protagonistas sean siempre los mismos y que además coincidan en las mismas fechas, toda una acumulación de informes. A mí esto es lo que más me está sorprendiendo estos días, ¿no? O sea, esta acumulación en las últimas 3 semanas de casos que claro, que la única forma de unirlos es la política, es que no hay otra, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero no hay más investigaciones dentro de la UCO, o sea, ¿cómo es posible que se hayan acumulado tantísimos informes
con el mismo trasfondo político en las mismas fechas. A mí eso me parece llamativo, por lo menos, ¿no? O que al menos quizás sería acreedor de algún tipo de explicación, y lo dejo aquí simplemente, ¿no? Porque me llama la atención, naturalmente, ¿no? Ahora, luego el tema este de cortar por aquí, cortar por allá, bueno, es que eso lamentablemente es un clásico de los informes policiales. Yo, vamos, cuando doy mi clase siempre les digo que cuando sean abogados, a mis alumnos, ¿no? que exijan las conversaciones íntegras, porque es muy habitual que, bueno, que para favorecer la comodidad de fiscales y jueces, pues la policía selecciona los trozos que son relevantes. Oiga, no, yo me quiero defender. Es decir, deme la conversación entera y ya el tribunal, los fiscales y los abogados de la defensa seleccionaremos lo que tengamos que seleccionar, pero deme la conversación entera y, sobre todo, vuelvo a insistir una vez más porque es muy importante, no me haga relatos, no me diga lo que ha pasado. Eso es misión de jueces y fiscales, no es misión de policías. Dígame lo que ha pasado. Su misión es simplemente recoger esos WhatsApps, recoger esas conversaciones, recoger esos datos, pero no me ponga la línea de puntos. Eso no lo haga, porque además luego van a los tribunales y les hacen declarar sobre ese relato que dices, oiga, no, es que usted no está aquí para eso. Usted está aquí para decirme en qué circunstancias recogió esos vestigios. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué dijo que esto era importante para investigar? No hacer un relato, naturalmente. Bueno, durante la sesión de ayer el teniente coronel Balas también destacó un mensaje del hermano del presidente del gobierno, para él determinante de por qué cree que ese puesto había sido creado para él. Y es que el mismo día que comenzó el proceso de selección, David Sánchez preguntó por el alquiler de una casa en Badajoz. El mensaje es: hola, estoy buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses. Me voy a trasladar a Badajoz capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Parece que ya lleva tiempo buscando. Esto, Jordi, a la UCO le parece determinante para asegurar que esa plaza estaba entregada al hermano del presidente del gobierno. Es que, insisto, lo que a la policía le parezca determinante no es algo que nos interese en materia judicial. La policía siempre va a ver indicios racionalísimos de criminalidad contra alguien que está investigando. ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama en psicología el efecto túnel. Es decir, ellos empiezan una investigación y tienen un objetivo y creen que hay un culpable. En este caso el culpable sería David Sánchez, que sería el favorecido por la plaza esta que se adjudicaría. Y entonces a partir de ahí es como si solamente vieran ese objetivo. Es decir, tienen, insisto, ese efecto túnel. No es un nombre mío, es un nombre técnico, ¿no? Y claro, ver cualquier otra alternativa les es imposible a cualquier investigador. Si es una cosa que pasa también cuando se investiga en ciencia, pues yo que sé, por ejemplo, el tratamiento contra una enfermedad, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te centras solamente en eso y no ves lo demás. Entonces, claro, es que andar preguntándole al investigador que por qué ha concluido eso y no sé qué, no, es que no le tenemos que preguntar sobre conclusiones, es que es absurdo. Usted me va a contar pues su historia, la que tenía desde un principio. Hombre, a lo mejor sí que es relevante para ver que efectivamente en la investigación pues había un prejuicio desde el principio y un prejuicio de criminalidad. A lo mejor para eso sí que es relevante, pero para otra cosa, desde luego no.